Hola, buenos días. Hoy les vamos a presentar al autor Antonio Pasquali. Antonio Arnaldo Pasquali Greco fue un comunicador social venezolano conocido por inducir los estudios de comunicación social en América Latina e impulsar las teorías de la comunicación moderna basadas en la ética. Fue asesor y consultor internacional en materia de comunicación y medios audiovisuales. Orientó su acción investigadora y formativa hacia el fenómeno de la comunicación y los medios. Nació en Rovato, un pequeño pueblo en el norte de Italia, el 20 de junio de 1929. Fue hijo de Arnaldo Pasquali, quien era administrador y agente viajero de una pequeña empresa agrocomercial, y también participó en la Segunda Guerra Mundial con las tropas alpinas, y de Antonia Greco, quien era ama de casa. Su padre, luego de ser puesto en libertad finalizada la Segunda Guerra Mundial, escuchó que buscaban inmigrantes en embajadas latinoamericanas y se presentó a la de Venezuela en Roma, por lo que se instaló en Páparo, Barlovento, y trabajó como director de la Comunidad Agraria Miranda número 1 de dicho lugar. Cuando tenía menos de un año en el país, trajo a su familia, por lo que Antonio Pasquali, a los 18 años de edad, llega a Puerto Cabello en el transatlántico Lugano el 18 de febrero de 1948, durante el gobierno de Rómulo Gallegos, y de allí tomó un autobús hacia Caracas. Completó los estudios de bachillerato en el Liceo Andrés Bello en Caracas, donde recibió clases del historiador Eduardo Crema, del filósofo Ernesto Maíz Vallenilla y del matemático Dionisio López Orihuela. En 1950 ingresa a la Universidad Central de Venezuela para estudiar filosofía. Finalizados los estudios, trabajó en Grabados Nacionales entre 1951 y 1952 junto a Gabriel García Márquez, en el fotomontaje de Momento, una revista de Plinio Mendoza. Fue ayudante en la Cátedra de Historia del Arte de Gastón Diel, con el que profundizó en el mundo del arte. Asimismo, estableció sólidos nexos de trabajo y amistad con el filósofo español Juan Nuño, con los filósofos venezolanos Ernesto Maíz Vallenilla, Alberto Rosales y Federico Riu, y con Sergio Antillano, un gran hombre de la prensa que le transmitió su pasión por el periodismo. En 1954 se casó con Lucrecia Toledo Mogollón, con quien permaneció unido 21 años. De esta relación nacieron 4 hijos: Carlota, Arnaldo, quien fallece por enfermedad incurable, Paola y Chiara. En 1955 adquiere la nacionalidad venezolana. Obtuvo una beca de la Universidad Central de Venezuela y una ayuda económica que le permitió trasladarse a París para realizar el doctorado en filosofía en la Sorbona, del cual se gradúa summa cum laude en 1957. Tras su regreso a Caracas, impartió clases en los colegios La Salle del Centro, Herzl Bialik en San Bernardino y Guadalupe en Sabana Grande. El 23 de enero de 1958 ingresó en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela como profesor de la Cátedra de Filosofía Moral. En 1958 fundó los estudios de Teoría de la Comunicación en la Escuela de Comunicación Social, con la que realizó antología de textos para la Cátedra de Información Audiovisual 1960, un trabajo con el que Pasquali puso el estudio de las producciones audiovisuales y de los medios de masas en el campo de las ciencias sociales, y creó además el Centro Audiovisual del Ministerio de Educación en el mismo año. Ambas enseñanzas le permitieron profundizar sobre las prácticas de las formas de comunicación en las relaciones sociales desde el punto de vista moral y social. En su juventud, Antonio Pasquali tuvo un vínculo interpretativo con la Escuela de Frankfurt, un pensamiento fundamentado en las teorías críticas de Freud, Marx y Hegel, las cuales plantean la necesidad de desarrollar una teoría y un conocimiento de la realidad que tenga una finalidad que sirva para la emancipación y liberación del hombre, de las clases oprimidas. Además, se debatía el capitalismo, la influencia de la publicidad y el entorno de las masas. Pasquali, como otros teóricos de la región, objetaba el desarrollo de industrias culturales satelitales con carácter de réplica, con los cuales América Latina imitaba a Europa. La Escuela de Frankfurt tiene una postura bastante crítica hacia los medios de comunicación y todo lo que supone la cultura dentro del contexto externo capitalista, ya que para ellos, en vez de generar procesos de libertad y autonomía del sujeto, lo que está generando son mayores procesos de sujeción,
Por ello, esta escuela critica la visión vanguardista, ya que supone una degradación de la cultura, lo que conlleva a un proceso de control de la sociedad en general, y que existan medios muy fuertes con un sistema depreciario que están anclados al sistema capitalista y que distribuyen cosmovisiones del mundo que las personas reproducen. La idea de esta fue llevada a Latinoamérica por Pasquali a través del análisis de los medios y del papel de estos en la falsificación cultural de las masas, para así demostrar, entre otras cosas, que Venezuela y América Latina eran víctimas de un devastador subdesarrollo cultural y que de esa situación eran responsables la manera como se habían configurado y la impunidad con la que funcionaban las industrias culturales de la región. La crítica que este autor hizo de los medios masivos también incluyó la reflexión sobre dos corrientes enfrentadas desde el advenimiento de estos y sus efectos en la sociedad, los apocalípticos e integrados. Se trata de un debate que, a juicio del autor, han ido ganando los integrados, quienes han visto en las nuevas tecnologías de la comunicación e información un importante escenario para la generación de nuevos patrones de consumo de contenidos. Sin embargo, la mirada sopesada de este autor no dejó de lado la postura de los apocalípticos, para quienes una parte de la historia tecnológico-mediática les ha otorgado la victoria moral en este terreno. La banalización de contenidos, la promoción de antivalores y las cada vez más frecuentes formas de manipulación en un contexto en el que los ciudadanos consumen una vasta cantidad de datos inversamente proporcional a su capacidad de verificación y de asimilación. Esto ha llevado a los medios y a los TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, al banquillo de los acusados en más de una ocasión. Estas reflexiones quedan recogidas en su obra Comprender la comunicación, publicado en 1970, en la que Pasquali aborda los argumentos teóricos de Marcuse, Adorno y Horkheimer, para afirmar que los aportes de la Escuela Frankfurt estaban totalmente inexploradas y que sus repercusiones en el campo teórico de la comunicación hacían posible muchos de los argumentos críticos ampliamente aceptados en el campo. Desde una perspectiva cuestionadora, el discurso de Pasquali fue abandonando con los años su pensamiento marxista para ir evolucionando hacia la apasionada defensa de la libertad como criterio civil y componente fundamental del hecho comunicacional, a partir de una aguda interpretación de la tecnología como fenómeno social. Pasquali ha sido referencia para varias generaciones de comunicadores sociales en América Latina, particularmente en países como México y Colombia, con su obra Comunicación y Cultura de Masas, escrita en 1963, un estudio completo de los estudios de comunicación en América Latina, en la que defendió un punto de vista intelectual dentro del entorno científico-político de la comunicación, en el que analiza los métodos para acceder a la sociedad por las vías culturales y comunicativas. Partidario de una sociedad gestionada a través de la comunicación ética, introdujo los análisis sobre los canales de comunicación y la idea de cómo estos pueden condicionar el mensaje que transmiten. Esta idea le llevó a señalar las diferenciaciones entre las formas de comunicación unilateral o asimétrica, en la que solamente se recibe información, y las comunicaciones bidireccionales o simétricas, en las que la información se distribuye entre el transmisor y el receptor. Con este concepto, Pasquali consideró como tecnologías de la información aquellas que eran canales asimétricos y como tecnologías de la comunicación aquellas integradas por las dos partes, transmisor y receptor. Idea con la que buscó la humanización de las comunicaciones y fundamentó la creación de diferentes escuelas de comunicación con las que se garantizaba la independencia, la imparcialidad de los medios y el concepto de un servicio de radiotelevisión autónomo, público y regulado. Para Pasquali, la teoría matemática de la información cobra sentido cuando se reconoce entidad cognitiva al receptor. Asimismo,
afirma que en realidad no es correcta la denominación de medios de comunicación de masas, pues se trata de medios de información, ya que no solo cosifican al receptor, sino que producen sobre él un efecto paralizante, pues le restringen su posibilidad real de la comunicación y su capacidad de intervención. Entre los medios y la sociedad se da una relación de mutua inmanencia dialéctica, resultando que el nivel cultural de una sociedad dada está relacionada con el papel que juegan los medios, de modo que cuando el nivel cultural es más bajo, el efecto de aquellos sobre la sociedad resulta mayor. Por otro lado, en la práctica cotidiana de la difusión y cultura en América Latina, es necesario sustituir el concepto de teoría de la comunicación por el de teoría de la información, con una clara distinción entre las vertientes cibernéticas y antropológicas del denominador teórico o conceptual. En consecuencia, es considerado como un error conceptual, político y civilizatorio pensar que se producen fenómenos de comunicación social, cuando solo se generan flujos y efectos informativos, pues la comunicación implica intercambios bilaterales y no unidireccionales. Las dinámicas de información y de comunicación cuentan con esencias cotidianas distintas. Así, Pasquali señaló que el ser humano es la única especie que desarrolla al máximo grado la capacidad de comunicar al utilizarla como instrumento de interacción, de descubrimiento de la presencia del otro, de consaber, de saber con quién, tratando de acondicionar la voluntad de entendimiento mutuo que se denomina diálogo. Adicionalmente, Pasquali, en 1967, publicó a través del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB la obra El aparato singular, análisis de un día de televisión en Caracas, en el que revisó los datos aportados en la obra Comunicación y Cultura de Masas de 1963, analizó el contenido de los programas de televisión e incluyó las mejoras tecnológicas que se habían realizado en Venezuela durante esos 3 años. Junto con el análisis, realizó una crítica sobre la dependencia de la industria cultural venezolana, en particular de la televisión. Por otra parte, se especializó realizando diversos cursos en las universidades de Cambridge y Oxford. A su regreso, continuó dando clases en la Universidad Central de Venezuela y publicó La moral de Epicuro en 1970. En 1971 fue nombrado director de la Escuela de Filosofía y Letras de la UCB y continuó ejerciendo funciones como miembro del Consejo de Facultad. Fundó, en 1974, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación en la Universidad Central de Venezuela, un monitor de análisis de prestigio nacional, además de dirigirla y gestionarla en cooperación con los comunicadores Elizabeth Zafar, Luis Aníbal Gómez y Oswaldo Capriles. Ese mismo año fue nombrado miembro ejecutivo del Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, y coordinador del proyecto RATELVE, con el que se inició la regulación del sistema de radiodifusión estatal, ya que consistía en un modelo estatal de radio y televisión de servicio público presentado durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuyo propósito fue garantizar un servicio de radio y televisión públicas competitivos con la finalidad de implantar un sistema de comunicación social, público y democrático, con garantías de la independencia de los medios. En 1990 obtiene el Premio Municipal de Literatura en Caracas. En 1981 contrajo nupcias con Luisa Rondón Tarchetti, de cuya relación nació su quinto hijo, Marco. Tras dejar la Universidad Central de Venezuela, fue nombrado subdirector general adjunto del sector de Cultura y Comunicación de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en París, cargo que ocupó durante 2 años y medio. También fue promotor en el año 1985, a iniciativa de la UNESCO, de la Unión Latinoamericana y del Caribe de la Radiodifusión, una plataforma para la protección y la defensa de la cultura latinoamericana y caribeña, frente a la irrupción del contenido audiovisual estadounidense, que buscó fomentar el intercambio entre los servicios de comunicación públicos, a través de los cuales en 1986, por medio del Centro Regional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, CRESALC, patrocinó los debates académicos sobre la creación de nuevos modelos de comunicación,
que dieron lugar a diferentes investigaciones sobre comunicaciones. Con la publicación de Comunicación y Moral en 1998, Pasquali incluyó el concepto de la participación ciudadana pública en la dirección de la radio-televisión venezolana, como fórmula garante de la independencia y distancia estatal de los medios. Este planteamiento de unos medios de comunicación no controlados por el Estado provocó importantes rechazos por parte del gobierno venezolano. Estos planteamientos sobre la independencia de los medios fueron recogidos en 18 ensayos sobre comunicaciones de 2005, una recopilación en la que se incluye además conferencias, ensayos, análisis y artículos que ya había publicado fuera de Venezuela, en su mayoría. En la obra, analizó la relación entre las comunicaciones, la política y la economía en relación con el equilibrio ambiental. Aficionado y apasionado de la cocina, estudió sus orígenes en concreto de la obra culinaria de Bartolomeo Sacchi, El Plátina, publicada en el siglo XV. Este autor es alguien a quien Pasquali consideraba un ícono del humanismo. Pasquali también aprendió de grandes maestros culinarios a través de las publicaciones que estos realizaron. Sus críticas gastronómicas fueron a veces justificadamente devastadoras, pero al mismo tiempo fue puntual en agradecer y admirar un plato bien hecho. Viajar y explorar nuevas tierras fue otra de las aficiones de Antonio Pasquali, amante del montañismo. Consideró el viajar como una herramienta indispensable para alimentar y diversificar los conocimientos y la cultura propia. Antonio Pasquali era una voz muy respetada en el debate venezolano sobre el mandato ético en el ejercicio del periodismo. Se caracterizó por ser defensor de la libertad de expresión y sobre todo de la libertad del receptor. Él consideraba que el que más sufría en el país con respecto a los cierres de los medios de comunicación era el receptor, porque el emisor podía desplazarse a Miami o a otro lugar y de allí seguir emitiendo, pero el receptor se queda aquí y cada día lo dejan con menos fuentes de comunicación e información a su alcance. Consideraba la necesidad para el país de un tercer polo comunicacional, ni gobierno ni empresarios, un verdadero servicio radiotelevisivo público no gubernamental. Criticó a través de las columnas de prensa publicadas en el diario El Nacional las políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Encabezó diversas protestas hacia el chavismo cuando éste atacó a la prensa, a las que unió las críticas a Diosdado Cabello en diferentes intervenciones en programas de televisión. Tras la nacionalización de la compañía telefónica y de comunicaciones CanTV por parte de Hugo Chávez en el 2007 y la instalación de un cable de fibra entre La Guaira y Siboney, Cuba, Pasquali denunció el intento de cubanización del sistema de telecomunicaciones venezolano al considerarlo una forma de controlar la transmisión de datos a través de Internet y las conversaciones, así como una forma de censura. En resumen, culpaba al chavismo de la devastación en materia comunicacional y por el atraso tecnológico que atravesaba el país, donde el más vulnerable es quien espera estar informado. Puede decirse que a Antonio Pasquali se le debe la inquietud de teorizar sobre los medios bajo el afán de que los conocimientos generados en este campo no se perpetúen como simples elementos de contemplación o de inspiración intelectual, sino que trasciendan a una praxis comunicacional auténticamente transformadora de los procesos sociales. Todo este esfuerzo se refleja en obras como Fundamentos Nociológicos para una ciencia de la moral, Sociología y comunicación, La comunicación cercenada, El orden reina, entre otras. Otra de las contribuciones que este autor dejó al campo comunicacional fue su postura osada y diferente a la de muchos teóricos de su época, que se acercaban a los postulados de las teorías norteamericanas para comprender los fenómenos de la comunicación en Latinoamérica. En este sentido, Pasquali fue defensor de la generación de políticas nacionales inspiradas en las necesidades sociales del continente suramericano y la generación propia de contenidos.
Adscrito al grupo de académicos en torno a los cuales discurre el pensamiento latinoamericano de la comunicación, su recorrido teórico es de los que mayor personalidad propia tiene y conecta en gran parte de su obra con las corrientes internacionales del pensamiento crítico comunicacional de la segunda mitad del siglo XX, por lo que Antonio Pasquali es considerado como uno de los más brillantes pensadores de la comunicología venezolana y latinoamericana. Pasquali falleció en Reus, España, a consecuencia de un cáncer el 5 de octubre del 2019. Bien, estas son nuestras referencias bibliográficas y gracias por su atención.